Soy enfermera. Les he contado muchas historias a la gente curiosa que, como es de esperarse, suele arrepentirse de preguntar justo después. Es difícil encontrar otro trabajo que iguale la magnitud del sufrimiento humano al que estoy expuesta a diario. El cuerpo humano es un organismo increíblemente bello y complejo, que puede contorsionarse y ser contorsionado de formas tremendamente obscenas. Las heridas supuran, las vesículas se llenan de piedras, los tenedores se clavan en los ojos. Somos pequeñas cosas preciosas, y el mismo cuerpo que puede sobrevivir a una caída desde un avión puede morir por un golpe en un dedo del pie. No es que pensara que el superviviente de la caída quisiera vivir en ese momento. En cualquier caso, lo que quiero decir es que todos los que han pasado algún tiempo en un hospital han visto algo espantoso que preferirían dejar atrás para siempre. Incluso sentarse en una sala de espera puede llevar al aburrimiento, y eso puede llevar a echar un vistazo a través de una puerta, que a su vez puede llevar a ver a una víctima de quemaduras convulsionando en su cama. Siempre espero que la gente que se lleva eso a casa desarrolle un nuevo aprecio por la vida y empatía por el prójimo. Personalmente, trabajé en la planta en la que se trató a la víctima de las quemaduras y bueno, sus quejidos me hicieron rechinar los dientes toda la noche. A veces he querido atravesar la pared con la cabeza, como venganza por los horribles pensamientos que he tenido sobre gente que sufría y moría con la osadía de hacerlo cerca de mí. No es un trabajo para cualquiera. De hecho, no es un trabajo para nadie. Pero te acostumbras, te sientas en él y vives con ello. El hospital se convierte en este tercer lugar que nadie más puede ver realmente. Miras una cama en un rincón de la habitación y recuerdas a las 3 últimas personas que murieron en ella. La cara del cuarto ya no está. Es bueno recordar, apreciar, tener el conocimiento de que fueron reales, pensaron y sintieron. Y eso puede molestarte si se lo permites. Es ahora cuando vuelve a inundarme. Dejo que fluya a través de mí. Golpea y se va. El viento no me derriba, pero se quedan pegados pequeños trozos. Y pican, y mucho. Han pasado un par de años. Por aquel entonces estaba en el trabajo todos los días y casi todas las noches. Mi divorcio estaba siendo una basura, y pensaba que podría terminar con mi vida si pasaba en casa más tiempo del necesario. Soy buena en mi trabajo. Puedo poner el piloto automático durante días. Incluso a veces me siento en el auto y no recuerdo nada de lo que he dicho o hecho en todo el día. Nadie se ha quejado nunca. Nadie se ha enojado conmigo por ello. No soy cirujana ni nada parecido. No estaba abriendo corazones con los ojos cerrados. A menudo estaba revisando a gente que estaba postrada en la cama, sustituyendo orinales y escuchándoles quejarse por un oído mientras me salía por el otro. No hay nada mejor para desconectar. Cuando estoy en ese edificio, soy una enfermera, no una persona. Trabajo y olvido. Ese tipo de estado de fuga no es bueno para uno, por decirlo menos. Te recomiendo encarecidamente que intentes por todos los medios no desconectarte así de la realidad. Cuando se rompe y vuelves a la superficie, golpea como un camión. Te destruye. Yo lo sé muy bien. En esas semanas que pasé con el piloto automático, poco a poco me di cuenta de que solo recordaba una cosa de cada día de trabajo. Un paciente en una habitación. Era un hombre mayor que había sido trasladado desde otro centro tras pasar más de un año en coma. Era un tipo normal que, según su familia,
Había caído inconsciente mientras estaba en casa y nunca volvió a despertar. A veces lo visitaban 2 hombres jóvenes y una mujer mayor que se sentaban con él durante 1 o 2 horas y le susurraban como si aún pudiera oír. Fue un gesto muy dulce. Hay demasiada gente a la que sus familias dejan pudrirse en sus camas. Creo que las personas inconscientes aún tienen algún tipo de conciencia de la realidad, incluso borrosa a través de la capa imposible de un coma. Siempre se iban cuando yo entraba. Me dedicaban 1 o 2 miradas antes de marcharse a toda prisa. Uno de los jóvenes siempre parecía tener un cierto cansancio. Las ojeras hacían que su ceño se frunciera aún más. Era el que menos tiempo pasaba de visita y se comportaba con cierta indiferencia, siempre con las manos en los bolsillos. Sentía cierta curiosidad por saber quiénes eran ellos para él. Y bueno, más extraño aún, preguntándome por qué me importaban. Al final de cada día, solo recordaba vívidamente estar en su habitación, verlo con los ojos cerrados, ver a aquella gente susurrar, levantarse y marcharse. Nada importante que no fuera rutinario, pero siempre recordaba a esta persona. Empezó a desvelarme. Me preocupaba que mi mente tomara decisiones por mí. Siempre era lo mismo. Entraba en su habitación. Estaba acostado boca arriba, quieto, con los ojos cerrados. Siempre tenía las manos juntas sobre el pecho, la derecha sobre la izquierda y el cuerpo totalmente recto. Sé que a algunas personas les parece espeluznante, como un cadáver en un ataúd, pero yo también duermo así que nunca me molestó. Parecía muy tranquilo. No sé lo que es estar en coma, pero al mirarlo, siempre tuve una punzada de envidia. Imagina el descanso, el peso sobre sus hombros, sueños o solo silencio vacío. Pensaba que prefería ser él antes que volver a mi casa y ver a mi marido otra vez. Siempre intentaba que estuviera cómodo. Si habían venido visitas, a menudo le dejaban la cabeza hacia un lado y la almohada en un sitio raro que no parecía muy apropiado para su cuello. La manta siempre estaba colocada sobre él de forma descuidada, como si la hubieran movido y olvidaran acomodarla. Recuerdo que pensaba, ¿por qué juzgarlos por hacer todo lo posible para que su ser querido estuviera más cómodo? ¿Quién soy yo para saber lo que le gustaba? En cualquier caso, hacía lo que podía. Reorganizaba las mantas, arreglaba las cortinas de la ventana, limpiaba su mesilla de noche y le apartaba el pelo de los ojos. Siempre me pareció que era lo correcto. Siempre pensé que tenía una leve sonrisita en la cara. Tal vez en su inconsciencia eso lo hacía más feliz. Empecé a concentrarme más en el trabajo, a estar presente, a trabajar con los otros pacientes mayores de mi área del hospital. Ahora podía dormir bien. A los pocos meses de estar ingresado el otro paciente, me crucé con el joven que parecía cansado cuando salía de la habitación. Por una vez tenía las manos fuera de los bolsillos y las apretaba con una extraña tensión. Hacía muecas y respiraba con dificultad. El corazón me dio un vuelco. No sé por qué. Había decidido llevarle flores y casi se me cayeron cuando me empujó y desapareció por el pasillo. Tuve que detenerme un momento antes de poder entrar en la habitación. El hombre de la cama seguía allí. Seguía de espaldas y con las manos juntas. La manta estaba medio descolgada de él, peor de lo habitual. Y cuando fui a arreglarla me di cuenta de algo que no había visto nunca. Llevaba un anillo. En la mano derecha, dedo corazón. Tenía lo que parecía un típico anillo de casado,
No sabía si lo había llevado antes o si lo había pasado por alto todas aquellas ocasiones, o si simplemente me había desanimado por el comportamiento de su visitante. En realidad, no está permitido que los pacientes en coma prolongado lleven joyas o accesorios de este tipo. ¿Quién lo habría dejado pasar durante tanto tiempo? Tenían que habérselo puesto. Me preguntaba si el joven habría encontrado su anillo de boda y se lo habría devuelto a escondidas, lo cual me pareció sorprendentemente dulce, aunque no había oído nada de que estuviera casado y ninguno de los visitantes se identificaba ni actuaba como un cónyuge, o al menos que yo supiera. Pero allí estaba, simple y llanamente en su dedo. Fui a quitárselo y lo tenía medio dedo cuando me arrepentí y dejé que se lo quedara. Supongo que me parecía mal robárselo, después de todo el tiempo que había pasado solo e inconsciente. Dejé que se lo quedara. Pienso mucho en ello. Fue al día siguiente cuando empezó todo. Entré, le arreglé las mantas y estaba corriendo las cortinas cuando empezó a quejarse. Era un ruido bajo, largo y lastimero, como el de un herido que se desangra en el suelo. Duró mucho tiempo. Inmediatamente busqué algún signo de herida o movimiento, pero seguía allí acostado, con la boca abierta, quejándose. Me enojé. No sé por qué, y odio admitirlo, pero me enojé. Había algo en el sonido que se me metió en la piel de una manera indescriptible. Quería pegarle en la cara, pero logré contenerme. Algunos de mis compañeros se acercaron para investigar, quejándose inmediatamente del sonido. Todos sentíamos una vaga frustración por el pobre hombre. Lo movieron para comprobar si tenía heridas a pesar de mi insistencia en que yo ya lo había hecho, empujándolo bruscamente mientras le daban la vuelta y le miraban la espalda. No había nada, por supuesto. Dejó de quejarse al cabo de unos minutos, pero fue suficiente para ponernos a todos nerviosos el resto del día. Aún así, volví a colocarlo en una posición cómoda, pero en la habitación se respiraba un aire innegable de inquietud y frustración. Lo dejé solo. Sus visitas dejaron de venir. Nunca volví a ver a ninguno de ellos. Cada día se quejaba y todos empezábamos a ponernos nerviosos. Estaba solo en esa habitación y sufría, en voz alta. A veces lloraba o gritaba, solo por un momento, como si tuviera miedo. Los pacientes que estaban cerca de él se volvieron aún más irritables. Se insultaban unos a otros, gritaban desde sus camas, salían de sus habitaciones sin autorización para insultar a los demás desde la puerta. Los devolvíamos bruscamente a sus camas y nos íbamos a discutir con nuestros compañeros. Todo el lugar se volvió desagradable. Lo odiaba. Era peor que estar en casa. Pasaba mucho tiempo en mi auto. Llegaba tarde. Incluso mi supervisor también lo hacía. Dejábamos a la gente en sus habitaciones durante horas. Nadie murió, pero hubo demasiados casos cercanos. Demasiadas urgencias médicas menores que casi se convirtieron en mortales. La gente en las salas de espera presentaban quejas antes de que empezaran sus citas. Despidieron a gente en la que confiaba y que me caía bien, pero me alegraba de que se fueran. El hombre seguía durmiendo. Seguía encargándome de asegurarme de que estuviera bien, pero nunca lo hacía con el cuidado de antes. Empezó a moverse. Se quejaba y se ponía de lado. Se frotaba el brazo con la mano o se tapaba los ojos.
Se cayó de la cama varias veces. Su piel empezó a amoratarse. De la noche a la mañana, lograba arañarse con las uñas que nos habíamos olvidado de cortar. Tenía costras que yo nunca había visto. Empezó a quejarse menos y a gritar más. Nunca se callaba. Una vez un médico le dio un puñetazo en la cara a su enfermera y la dejó inconsciente. Un paciente sangrando se quedó esperando durante horas. Desaparecieron 3 escalpelos. Hice un agujero en la pared. Las luces parecían más oscuras y zumbaban una y otra vez. Parecía más fuerte que mi propia voz. Los pasillos parecían demasiado largos. Caminaba durante minutos y solo me daba cuenta de que ya había pasado el lugar al que me dirigía después de darme la vuelta y ver que lo había sobrepasado. Empecé a llorar delante de los pacientes sin darme cuenta. Y el otro paciente seguía llorando, quejándose y gritando. Podía oírlo desde afuera. Podía oírlo incluso cuando yo dormía. Pronto fui la única que pisaba su habitación. Cuando era posible, trasladaban a los pacientes al otro extremo del ala y pasaban el menor tiempo posible cerca de ellos. No estoy segura de que sirviera de algo. Si alguna vez hubo algún intento real de intervención o investigación de los altos mandos, no me di cuenta de ello. Creo que el hospital se pudrió y todos lo permitimos. Todavía quería intentarlo, mantener el lugar a flote, hacer a la comunidad el servicio que se merecía. Así que seguí entrando en su habitación. La percepción del tiempo en coma debe ser totalmente incomprensible, y solo podía esperar a que su dolor fuera solo físico, que sus quejidos fueran el producto de un reflejo biológico, un sufrimiento solo visible en la superficie. Aún quiero creer que solo estaba dormido. Rezaba para que no pudiera sentir. Un día volví a fijarme en su anillo. La piel que lo rodeaba había empezado a hincharse, y él lo rozaba lentamente con la otra mano, ligera y suavemente, arriba y abajo. Era atípico. Sus movimientos solían ser espasmódicos, rápidos y aterradores. Sus leves quejidos susurraban y sus ojos se movían perezosamente bajo los párpados. La imagen de su cuerpo siempre había sido algo inolvidable, pero aquel día me impactó más que nunca. Me quedé allí de pie un buen rato, antes de que mis instintos actuaran y echara un vistazo a su dedo. El anillo seguía muy limpio, casi reflectante. La piel de al lado había empezado a enrojecerse y de repente me pareció oportuno intentar quitárselo. Para quienquiera que significara una relación, estaba claro que ya no tenía nada que ver con él. El alivio es algo precioso, y él se merecía lo poco que yo pudiera intentar darle. Así que decidí quitárselo. Pero el anillo no se movió. Ni siquiera el más mínimo movimiento cuando tiré de él. Todavía no entiendo cómo algo puede estar tan apretado, tan pegado. Era increíble. Recordé con qué facilidad se había deslizado por su dedo la primera vez que lo toqué, pero eso ahora me parecía muy lejano. Me desafiaba. Me sentía mal incluso al tocarlo. Sentí calor en la parte enrojecida de su piel, y esto hizo que me entrara un impulso de romperle el dedo y arrancarle el anillo a la fuerza. Tuve que morderme la mano para ahuyentar estas ideas que me llegaron de la nada. Arreglé su cama lo más rápido que pude y escapé. De vez en cuando daba 1 o 2 tirones más al anillo al pasar, solo para reafirmar que estaba sintiendo la realidad, que el mundo no me estaba mintiendo. Simplemente estaba atascado
y no había nada que pudiera hacer al respecto. Mi proceso de divorcio se acercaba. Iba a estar afuera del hotel durante un tiempo. Sentía una cierta atracción enfermiza que me dificultaba alejarme, pero me repetía a mí misma que sería bueno para mí. Tenía que hacerlo. Volví a visitarlo en mi última noche allí. Había dejado de hacer ruido. Sus cuerdas vocales debían de estar dañadas y su comportamiento general había cambiado. Cuando entré, arqueaba la espalda, con la frente apoyada en la almohada y el estómago en el aire. Tenía los ojos en blanco y la boca abierta. Podía oírle susurrar largo y tendido. Seguía con las manos cruzadas sobre el pecho. Corrí hacia adelante y agarré una de sus manos, y él, de alguna manera, empezó a relajar su postura y a deslizarse hacia atrás para descansar en la cama. Era la respuesta más directa que había dado nunca a algo que yo hiciera, y eso me asustó. Me quedé helada de inmediato, con sus dedos en mi mano. No debería haber sido capaz de reaccionar a nada. Todavía no puedo imaginar qué tipo de conciencia podría haber tenido. Dios, si estuvo allí todo el tiempo, presente, pero atrapado. Me quedé con él más tiempo del que debería, medio aterrorizada por irme y medio conmovida por consolarlo. Solía enojarme mucho, demasiado diría yo. La falsa rabia que hace agujeros en las paredes. Pero aquella noche no pude encontrar rabia en mí. Tiré. Respiré más allá del miedo y tiré de su anillo. Me ardían las yemas de los dedos por el esfuerzo. Las marcas rojas que quedaron en ellas duraron días. Agarré su muñeca con la otra mano. Tiré. Apoyé el pie en la cama. Tiré de nuevo. Me mordí el labio. Mis dedos resbalaron y cayeron con fuerza contra el suelo. Mis manos estaban vacías. No tenía sentido. Me miró a través de sus ojos cerrados. Tenía el cuerpo recostado contra la cama, pero la cabeza clavada, perpendicular, empotrada en la almohada y desde luego, evidentemente doblada, torcida, con la barbilla clavada en el pecho. Y miraba fijamente. Sus párpados no podían ocultar que buscaba algo en la oscuridad. El resto de su cuerpo estaba tan quieto. Imagínese el impulso de enderezarse mientras se le acalambra el cuello. Se le tensa la mandíbula y no puede ni mover los dedos. Ni siquiera puedes abrir los ojos. Tosí. Tuve arcadas y me arrastré asustada. Lo dejé así y me escondí en mis días libres. Al principio, la sensación de alivio fue inmensa. Estar lejos de aquel ambiente me recordaba cómo me sentía a la luz del sol. Todo olía mejor. No me clavaba las uñas en la palma de la mano. En el juzgado volvió. No podía pestañear sin sentir que mis ojos no volverían a abrirse. Escuché, hablé, miré a mi marido a la cara y dejé rasguños en el lateral de mi silla. Nunca antes había tenido que explicar eso. Es difícil hacer que el agujero en mi cerebro parezca real. Nunca me ha importado nada tanto. No me importaba mi propio divorcio mientras sucedía. Quería hacer cualquier cosa. Quería hacerme daño. Ni siquiera pasó nada malo. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Solo quería morderme un trozo de mi propio brazo a cada minuto. Algo se metió en mí y me hizo enfermar. Vomité en la alfombra delante de Dios y de todos. Estuve a punto de ser hospitalizada, pero tenía mucho miedo. Miedo de que algo fuera a pasar. Y bueno, en realidad estaba sucediendo. Estaba soltera de nuevo.
Mi exmarido consiguió muchas cosas en la separación. No es el peor momento que alguien haya pasado en un tribunal, pero todo lo real parecía muy pequeño. Me golpeé la cabeza contra la pared unas cuantas veces y volví al trabajo. Las luces no estaban encendidas cuando entré en el aparcamiento del hospital. Ya era tarde. El resto del edificio estaba iluminado como de costumbre, pero mi ala estaba a oscuras. Se me hizo un nudo en el estómago cuando me senté allí, estirando el cuello para ver a través de las ventanas. Entrecerrando los ojos, pensando. Todos éramos profesionales. Nunca debería haber llegado a tanto, que todos cayéramos ante esto. Todavía no lo entiendo. La ventana se volvió eterna. Algo muy por detrás se encendió. Una pequeña luz que se derramaba desde detrás de una puerta agrietada. Algo se movió adelante. Me tragué el miedo y me mordí el labio. Aún tenía que ir a trabajar. Tenía que volver a encender las luces. Unas cuantas personas se movían en el aparcamiento. Entraban y salían. Las empujaban en sillas de ruedas y se apresuraban a acudir a sus citas. Parecía que nadie más tenía una sensación de oscuridad inminente. Las luces estaban apagadas en un ala. Me estaba volviendo loca. Hacía frío y seguía sola. Me apresuré a cruzar la puerta y me dirigí hacia el primer ascensor. Siempre intento evitar parecer demasiado preocupada en el trabajo. Estar en un hospital ya es una situación estresante para la mayoría, y soy muy consciente de que ver al personal médico con caras sombrías a menudo puede empeorar las cosas. Es una de las razones por las que me había sentido tan frustrada con el estado reciente del lugar. Cuando todos estábamos nerviosos, también lo estaban los pacientes, y siempre odiaré que sufrieran por nuestros problemas. Dicho esto, sé que cuando atravesé aquel pasillo tenía un aspecto horrible. Las personas que esperaban cerca dijeron que verme fue su primer indicio de que algo terrible había sucedido. No sé cómo no se habían dado cuenta de nada antes. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, empujé con fuerza a dos ancianas que salían. Una se dio la vuelta, y lo que vio en mi cara casi la hace caer. Apreté el botón 1000 veces antes de que se cerrara la puerta. El ascensor se deslizó hacia arriba y yo me quedé de pie, apretando los puños, centrándome. La niebla en mi cabeza era demasiado fuerte. Perdí la noción de demasiadas cosas. Había estado en este ascensor cientos de veces antes. Había dejado la mente en blanco mientras me dirigía automáticamente al trabajo. Nunca me había dado cuenta de lo silencioso que era. Los latidos de mi corazón eran más fuertes. Subí. Un sonido lejano descendió sobre mí. Constante, tan agudo que apenas lo noté, creciendo en fuerza con cada centímetro que subía. No era una voz humana, ni quejidos de dolor, ni gritos de miedo. Era artificial, electrónico, penetrante y agudo, abrumador. Me presionaba contra el suelo del ascensor. Y creció. Había más detrás. Juntos, armonizando. Escuché una canción en el piso al que me dirigía. Puse las palmas de las manos en las puertas y sentí el frío. Las puertas se abrieron y la canción se rompió. El metal resbaló bajo mis manos, en la oscuridad de mi lugar de trabajo. La melodía había desaparecido. Ahora solo era un sonido agudo. Me atravesó mientras me arrastraba fuera del ascensor y solo entonces
Solo cuando miré hacia arriba y a mi alrededor, me di cuenta de lo que había estado oyendo. Los monitores cardíacos. Los monitores cardíacos de todas las habitaciones sonaban fuertemente en la oscuridad. Casi todos los pacientes de esta planta habían dejado de respirar. Sus corazones habían dejado de bombear. Todavía estaba oscuro. Me acerqué al mostrador de la recepcionista y miré con las luces de los equipos y la poca luz de la luna que entraba por las ventanas. Y había algo en mi cabeza. Los rincones de mi mente se plegaban antes de que pudiera asimilar algo. Mis manos resbalaban. Los ojos se me iban. Se me cerraban. Agarré un bolígrafo del escritorio y me lo clavé en la parte superior del muslo. Rompí el hechizo durante un breve instante, lo suficiente para mantenerme en pie y mirar a mi alrededor, echando un vistazo a un suelo cubierto de papeles esparcidos, lápices, utensilios médicos, macetas destrozadas, brillantes trozos de cristal roto y una pierna. Había alguien allí, con la cara contra el suelo. Volví a clavarme el bolígrafo. Algo caliente me recorrió la pierna. Miré detrás del mostrador que me mantenía en equilibrio. Allí también había alguien. Cuando mis ojos se ajustaron, parecía que todo el mundo aquí se había caído donde quiera que estuvieran, durante lo que fuera que estuvieran haciendo. Algunos se habían puesto las manos encima. Había bisturíes y tijeras esparcidas cerca de ellos. Respiraban. Algunos interrumpían el incesante ruido de los monitores cardíacos con quejidos agitados, pidiendo aire. Pero respiraban. Seguían vivos. Vivos y sufriendo. Vivos e inconscientes. Sufriendo con los ojos cerrados. Soñando. Mis rodillas empezaron a doblarse. Me corté de nuevo. Mis ojos empezaron a cerrarse. Lo clavé de nuevo y me retorcí. Caminé mientras aún podía sentir cómo mi calcetín se empapaba. Me dolía mientras aún podía moverme para hacer algo al respecto. Pasé junto a puertas que se balanceaban suavemente y vi, brevemente, pies bajo mantas, manos colgando inertes, ojos cerrados con fuerza y bocas colgando abiertas. Todos los pacientes de aquí habían muerto en sus camas mientras yo no estaba. La pluma se me rompió en el muslo. Lo reemplacé con el extremo afilado de mi uña y empujé hacia la esquina. Al fondo, pasado el calor pegajoso de mi mano, estaba su habitación. Seguiría allí, como todos los demás. No pude distinguir el sonido de su monitor cardíaco entre el resto. No podía razonar con el peso que tenía encima. Dejé de pensar y seguí caminando. Los pensamientos y los sentimientos pueden ser difíciles de recordar cuando se está tras algo terrible. Yo estaba allí. Recuerdo lo que vi, lo que toqué, pero hay algo en ese hospital que no estaba a la vista. Había algo observando desde esos rincones oscuros que no recordaba cómo ver. Quería que cerrara los ojos, que me desplomara. Me lo suplicaba y mi única respuesta estaba en la punta de mi dedo. No sé qué habría pasado si hubiera dejado que me durmiera. Creo que había llegado demasiado tarde para que me afectara como a los demás. Y creo que las cicatrices de mi pierna son realmente valiosas. Avancé a tientas por el pasillo, tropezando con los cuerpos, con un dedo en la oreja y el otro en la pierna. Su habitación estaba justo delante de mí. Olía a sangre.
se mezcló con el hedor a cobre de mi pierna goteando y corrí los últimos pasos hasta la habitación. Me golpeé contra la puerta y resbalé. Era sangre que se acumulaba y me aplastaba la espalda contra la resbaladiza baldosa al aterrizar. Levanté la cabeza y allí estaba él. Era espantoso. La luz de la luna lo iluminaba y lo vi. Estaba de nuevo arqueado sobre su cama, con la espalda dolorosamente curvada, casi perfectamente quieto. Sus dientes rozaban la almohada mientras su saliva se acumulaba. Su boca se distendía en un dolor silencioso y su brazo se movía hacia adelante, tembloroso hasta llegar a su mano. Allí brillaba. Desgarrados, flotando desde la punta de su dedo corazón, estaban los restos de su piel, brillando con hilos de rojo entre ellos. Bajo ellos, los dedos de la otra mano, cuya piel empezaba a resquebrajarse mientras él empujaba el anillo. Ese anillo, hacia arriba y hacia afuera, a través de la piel, retorciéndose, rasgando, cualquier cosa para sacarlo, para deshacerse de él. Se movía y sangraba, profusa e insoportablemente, pero se movía en su inconsciencia, para hacer que algo sucediera, para defenderse. Pasé las manos por el suelo ensangrentado, mientras él empujaba despacio, lentamente, desacoplando la piel de la carne, haciéndola avanzar y atravesarla. El anillo brillaba mientras él tallaba. Debía de haber algo que yo no podía ver en el anillo, algo que no podía entender. Me abalancé contra su cama empapada, arrojándolo contra la pared, deshaciendo su arco petrificado, rompiendo su cuerpo inerte mientras luchaba con sus manos efusivas. El anillo colgaba ahora. 1 centímetro de carne y hueso permanecía en contacto con él, pegado a los colgajos rosados de carne que ahora caían. Di un tirón extra. Le arranqué la piel y le clavé los dientes. Sentí un sabor metálico y solo entonces se soltó. La repentina liberación me puso de espaldas otra vez y me retorcí con los segundos de pensamiento que me quedaban. Retorcí los trozos de carne entre los dientes. El peso volvió a apretarme muy fuerte y vi cómo el anillo giraba contra la baldosa mientras me desvanecía. Sé que sus ojos nunca se abrieron. Tenía tanto miedo de lo que vería cuando los míos se cerraran. Supongo que mi peor cosa no es mucho al final. Cualquiera que pase suficiente tiempo en un hospital ha visto carne desgarrarse y sangre derramarse. En realidad, era él. Fue lo que vio. Yo vi algo horrible y él fue testigo. Él sabía lo que yo solo podía sentir. Ahora no queda nada. Despertamos y estaba muerto. Lo que haya visto o sentido ya no tiene poder sobre él. El anillo hacía tiempo que había desaparecido cuando volví en mí en la cama del hospital. Todos estábamos conmocionados, algunos de una forma con la que nunca pudieron hacer las paces. Ellos vieron. Todos vieron algo y todos olvidaron trozos suficientes para vivir. Aquel día se diagnosticaron muchos casos de daño cerebral, pero vivimos. Vivimos, pero teníamos muchas preguntas. Había habido un trágico accidente. Ciertos gases se habían estado acumulando en el aire, afectando a nuestra regulación emocional, lo que provocó una reacción corporal repentina y espontánea
que nos dejó inconscientes a la mayoría y mató a muchos de nuestros pacientes envejecidos y debilitados. Fue una hermosa respuesta para cuadrar lo que quedaba, una excusa. Después no pude mirar mucho a mis compañeros. Siempre veía cómo habíamos sido los unos con los otros antes, y eso me alejó definitivamente de aquel hospital. Quería creer con ellos. Quiero creer que la presencia que sentí con ese bolígrafo en la mano y esos monitores cardíacos sonando sea solo el gas en mi cabeza. Pero está ahí, justo donde no recuerdo cómo verla. El sueño ya no me reconforta como antes. Ahora, cuando empiezo a soñar, me clavo la pierna hasta que despierto. Me pregunto si volverá cuando cierre los ojos, si un extraño me visitará mientras duermo, si alguna vez me despertaré y sentiré algo apretado y cálido en el dedo, si alguna vez despertaré. Recuerden que